Pues hemos cubierto hasta ahora el capítulo número 1 de Hebreos. Hemos visto que este libro va dirigido para gente judía, gente que ha escuchado al Señor, ha seguido al Señor, gente que está siendo perseguida en este momento, y vemos que es para los hebreos, pero si somos del pueblo de Dios, hoy día lo que tiene que ver para con nosotros es en esos tiempos de que de repente a lo mejor queremos regresar a las cosas anteriores, antes de conocer de Cristo, antes de conocer su palabra. Esta es una exhortación para que no regresemos al pasado, no solamente a la vida sin Dios, no solamente no regresar a la vida religiosa, sino regresar a Cristo, al centro de todo, que es Cristo. Y qué mejor manera de hacerlo por medio del Espíritu Santo, mostrando en este libro de Hebreos quién es Cristo, ¿verdad? Y al principio dice que Dios habló, y que le habló no solamente a nuestros antepasados, sino que le ha hablado a la gente, y que les ha hablado a la gente a través de los profetas, a través de la palabra, pero ahora en estos posteriores días nos ha hablado a nosotros a través del Hijo, ¿verdad? Y me llama la atención de que nos habló por medio de... o sea, que es necesario que Dios nos hable primeramente en nuestros corazones. No hay quien busque a Dios, en nuestra cara no podemos buscar a Dios, entonces Dios nos ha hablado, y la introducción de este libro nos empieza a mostrar quién es Jesucristo, ¿verdad? Nos dice que, en el versículo 3 dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. No solamente es el reflejo de Dios, sino es el Él mismo emana la luz, y es Cristo. Él es la sustancia, como le llamamos exactamente, dice, la imagen misma de su sustancia. Él es el que sustenta todas las cosas, está hablando de Cristo como Dios. Dice, con la palabra es poder, y que no solamente eso, sino que también es la purificación, su sacrificio es el que purifica nuestros pecados. Ya no sé qué tanto más decir. Y dice que nos muestra que es necesario saber que Cristo es Dios. ¿Por qué? Porque dice que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, y que si no tenemos a Cristo y no tenemos ese entendimiento de que Cristo es nuestro Señor, entonces no tenemos la vida. Es por eso que la fuente de esta exhortación es venir a Cristo, venir a sus atributos, darnos cuenta que es Dios. ¿Para qué? Para que seamos fortalecidos y sigamos adelante, no quedarnos con las cosas anteriores, con las sombras, sino con lo que ahora es Cristo en nuestras vidas. Y también más adelante nos dice que fue fue más grande que los ángeles. Los ángeles tenían los ángeles tenían, los judíos veían a los ángeles como gente, como entes espirituales usadas por Dios para mandar mensajes o para llevar cierto juicio. O sea, tenían un alto, los veían por sobre muchas cosas a los ángeles, ¿no? Mas sin embargo dice que Cristo fue hecho mayor que los ángeles. ¿Por qué? Sí, bueno, sabemos que Cristo era 100% humano y 100% Dios, y fue superior, o sea, más alto que los ángeles. ¿Por qué? Porque veniendo a la tierra, siendo 100% humano, 100% Dios, en su estado de hombre era 100% Dios, o sea, tenía la autoridad de Dios, que es Él mismo, y también 100% hombre, y que como hombre se sometió a Dios Padre, ¿verdad? O sea, habiendo tomado un cuerpo humano, se sometió a lo que Él mismo había estipulado, que había sido su palabra, para modelarnos, pero sobre todo para obedecer a nuestro Señor. Entonces, como humano, pudiendo haber pecado, nunca pecó, y de ahí podemos tener nosotros la salvación que nos da. Entonces, en su condición humana, es por eso que al haber obedecido hasta la muerte, es por eso que nuestro Señor le dio un lugar sobre todas las cosas, más eminente, más que los ángeles, más que cualquier cosa. Y esto nos habla de que Él es Dios, ¿verdad? Más adelante dice que nos habla también de la resurrección, y en el 6 dice que Dios, hablando de su Hijo, dice que le adoren, ¿verdad? Que le adoren todos los ángeles de Dios. Ahí nuevamente hemos visto que en Apocalipsis, que solamente que Dios es la única Dios, toda la gente le debe adorar a Dios, y que Dios es un Dios celoso y no comparte nada, ni siquiera su trono ni la adoración. Pero aquí en este versículo dice que adoremos a su Hijo. Entonces viene una nueva consecuencia, darnos cuenta que Jesús es Dios. Y en el 8 también hace referencia en eso, que dice Dios, hablando, dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo, cetro de equidad. Para concluir, este primer capítulo nos habla de la deidad de Cristo, que es Dios, y es por eso que la fuerza de la exhortación para nuestras vidas
es darnos cuenta de la obra que ha hecho en obediencia para con el Padre, antes de la fundación del mundo, que ha estado dentro de su plan. No solamente el crear las cosas, el sustentarlas con el poder de su palabra, no solamente hizo todo por Él y para Él, sino que también se despojó de sí mismo y vino para morir, a morir por sus hijos, glorificando al Padre como prioridad, y para que de esa forma, sabiendo eso como hijos, podamos ser exhortados a seguir adelante y quedarnos con Cristo, que es la sustancia de nuestras vidas. Ese es el repaso del capítulo 1. 5 minutos, con 30 segundos, ¿ok? Ok. Muchas gracias. Gracias, terminando el resumen de capítulo 1, ¿qué entendimos de lo que nos explicó el hermanito Javi? ¿Quién me puede decir lo más elemental? Que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Que Él es el que tiene el poder el día de hoy, ¿sí? Lo que vimos en Éxodo era la sombra de lo que habría de venir ahora en estos días, ¿no? Hoy tenemos a Jesucristo y como el Rey, como nuestro Dios, ¿no? El cual está reinando el día de hoy. Eso es lo que prácticamente Hebreos capítulo 1 nos dijo, ¿no? Que de hecho por Él fue hecho el mundo, ¿no? Las cosas, dice que están aquí, fueron hechas para Él y por Él. Entonces, es importante porque vamos a entrar ahora al capítulo número 2, donde nos va a decir, o va a iniciar diciendo, por tanto, ¿no? Y por tanto significaría que tanto, ¿no? O sea, ¿de qué se está refiriendo al decir por tanto? Está refiriendo al capítulo 1. Dice, todo lo que nos explicó el hermanito Javier, ¿no? Que en resumen es que Cristo es Dios, que Cristo tiene todo el poder, toda la deidad, ¿no? De su poder, que fue Dios despojándose, ¿no? Haciéndose hombre para venir y sentir lo mismo que nosotros sentíamos y poder cumplir, y que no pudiéramos decir nosotros, no, pues como nos dijo el hermanito la semana pasada, antepasada, ¿verdad? No, pues si era Dios, pues podía venir y cumplir, pues bien fácil, ¿no? No, difícil para nosotros los humanos. Bueno, no, lo vimos que en el capítulo 1 el Señor dijo, no estimó ser igual a Dios. Siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, y se despojó y vino en calidad de hombre a la tierra, sufrió, tuvo hambre, tuvo tentación, tuvo todo, ¿no? O sea, fue tentado el Señor también, Jesucristo, ¿no? Entonces, no podemos decir que no pasó la prueba, ¿no? Es por eso que el Señor lo exaltó. Y hoy vamos a ver entonces este capítulo donde nos dice, inicia en el versículo 1 y dice por tanto, ¿no? O sea, sabiendo que Cristo es Dios, ¿no? Vamos a iniciar, y vamos a iniciar con una exhortación a nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, recordemos que ellos también estaban, los hebreos, en ese tiempo estaban en persecución, ¿no? Y estaban pensando muchos hebreos en regresar al ¿cómo se llama? Al judaizante, ¿no? A volver a regresar a lo anterior, ¿no? ¿Sí? Mas sin embargo, aquí en este libro de Hebreos viene la exhortación para ellos, pero recordemos que su palabra siempre está actualizada, ¿no? Hoy para nosotros, hoy es para nosotros, hoy nos está hablando a nosotros y nos cae, bueno, al menos a mí, pues me pega, ¿no? Y yo digo, Señor, pues ayúdame, ¿no? Porque sí, es una exhortación fuerte, pero es una exhortación fuerte no para intimidarnos, ¿no? Sino más bien para alentarnos, para aquellos que estemos tratando de querernos regresar hacia atrás. El Señor nos está diciendo, no regreses, ¿no? Yo tengo un plan, y ese plan lo voy a llevar contigo. No sabemos los tiempos del Señor, ¿no? No sabemos las razones del Señor, pero sí conocemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, ¿no? Y bueno, el título de esta semana es una salvación. Tengo la costumbre de querer voltear acá cuando la tengo enfrente, ¿no? Una salvación tan grande. Es que no tengo esta tecnología yo en la no llegaba tanto.
Una salvación tan grande, ¿no? ¿Y qué salvación? ¿No? ¿Qué salvación tenemos el día de hoy dada por Cristo a través de la cruz? Sin costo alguno. ¿Te imaginas? Que nos lleguen y nos regalen algo así sin, tenga esto, ¿no? Y, ok, ¿cuánto va a ser? Nada. Nada. Solo creer. Y tú, wow, ¿no? Entonces, estamos viendo que somos agraciados, ¿no? Por el Señor. El Señor nos ama tanto que nos envió al Señor Jesucristo para que Él pagara ese costo del pecado, porque dice que la paga del pecado, ¿qué era? ¿O qué es? Más bien, muerte no era, sigue siendo, hasta el día de hoy, sigue activo, sigue siendo, la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué dice el versículo? Pero la dádiva de Dios es vida eterna. El Señor nos viene a dar vida eterna. El Señor no quiere que nos perdamos. De hecho, mandó a su Hijo precisamente para eso. Dice, no lo mandé para que condenara al mundo, más bien para salvar al mundo. El Señor viene mandó a su Hijo con un objetivo, y ese objetivo no lo ha cambiado ni lo cambiará, ¿no? Porque dice que Él no es hombre para que mienta, el Hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? Ok, el objetivo es ser exhortados a atender con más diligencia a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahorita vamos a ver esa parte de ser exhortados, que es animados, ¿no? Pues a lo mejor sí regañados, ¿no? Pero un regaño del papá de amor, ¿no? Atender, dice, para atender con más diligencia. ¿Qué nos está diciendo? Pues si eres diligente, bueno, todavía te falta. Todavía nos falta. Y todavía me falta, ¿no? Porque vamos a ver que ahorita me incluye o nos incluimos. Nadie estamos exentos. Mientras seamos hombres, nadie vamos a estar exentos de poder ser más diligentes, ¿no? Cuando lleguemos, dice, cuando creas estar firme, mira que no caigas. Si yo creo que estoy bien y tú estás mal, el que estoy mal soy yo. Porque quiere decir que mi corazón está corrompido con la soberbia. El Señor dice, no, espérate. Aquí nos dice, ser exhortadas a atender con más diligencia. Quiere decir que no es suficiente lo que estoy haciendo. Y eso me trae una consecuencia. A las cosas, una que hemos oído. Pregunta, ¿hemos estado expuestos a la palabra? Sí. Ya no puedo pasar por inocente. De decir, no, es que yo nunca escuché tu palabra, ¿no? Porque cada día escucho su palabra, ¿no? Y aunque no escuchara su palabra, veo su creación, ¿no? Cuando salimos y decimos, wow, Señor. Ves el cielo y tú dices, wow, Señor, eso tú lo hiciste. Veo los árboles, veo los pájaros, me veo yo mismo y digo, qué guapo estoy. No es cierto. Qué sabio Dios tuve, ¿no? No, veo, Dios es bien inteligente, ¿no? Hoy veo a mi nietecita y la veo y veo todo, ¿no? Cómo la haces perfecta y dices, ¿y qué hicieron? ¿Qué hizo el hombre para formarla? Nada. El Señor la formó perfecto, sus manos, o sea, yo le miro sus manos y le digo 5 dedos, o sea, una nariz. Oye, mira, fíjate, o sea, cómo el Señor no se equivoca. Wow, tenemos un Dios lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de amor, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y eso nos lleva a esta exhortación, ¿a qué? A que no nos deslicemos, ¿no? A que no resbalemos, a que no nos alejemos. ¿Qué pasa cuando te deslizas? Pues no vas hacia el área donde ibas, ¿no? Cuando te resbalas, pues al contrario, ¿no? Vas y azotas y llegas a otro lugar que no querías llegar, ¿no? ¿Sí? Ok, el versículo a memorizar, Hebreos 2.1, que dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿sí? Y es lo que ya platicamos. Ok, esto lo vimos y ya dijimos que el por tanto está hablando del capítulo 1, ¿no? ¿Sí? De lo que nos está diciendo que Cristo es Dios. Es por eso que tenemos que exaltarle. ¿Qué pasa a veces? A veces le damos más prioridades a otras cosas
antes que Cristo, ¿sí? Dice, de hecho, en el capítulo 1 vimos que es más grande y más alto que los profetas y más que los ángeles, ¿no? ¿Sí? Entonces nos está diciendo, o sea, no creas en lo demás, o sea, o no te vayas o no te deslumbres por otras cosas del mundo, ¿no? Si aún los profetas que dijeron lo que habría de suceder tenían un propósito, ¿no? Dar las buenas nuevas, ¿no? Saber hacia dónde íbamos. Hoy, gracias a Dios, tenemos la palabra y tenemos el Espíritu del Señor, que es el que nos guía, ¿no? Cada día a caminar. Ok, la primera pregunta es, por tanto, ¿cómo es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído? Con diligencia. Con más diligencia, ¿verdad? ¿Sí? Y sí sabemos qué es ser con más diligencia, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. La segunda, es como con más cuidado. con más cuidado, con más atención, con más prioridad, ¿no? Con más importancia, ¿sí? O sea, hacerlo con más dedicación. más dedicación, sí, más prioridad, ¿no? Dale prioridad a Dios, ¿no? Más paletas y menos tijín. Más paletas y menos tijín. Así diríamos, ¿no? Coloquialmente. Menos palabras y más hechos, ¿no? Colegialmente, ¿qué estamos hablando? Porque lo mío no dice nada. Segunda pregunta, ¿cuál es el peligro de no hacerlo? Que nos deslicemos, ¿verdad? Que nos deslizamos. ¿Qué pasa cuando nos deslizamos? Veníamos, el pastor comentaba de un comentarista que hacía el ejemplo. ¿Perdón? Nos vamos por las tortas, ¿verdad? O nos vamos para el monte, diríamos que era. Los refranes del hermano Héctor. Así es. Y decía, hablaba de, por ejemplo, de la rana, ¿no? Que es muy susceptible y nos pasa a nosotros con el pecado. Cuando empezamos a interactuar con el pecado, estamos interactuando de tal forma que después se nos hace algo cotidiano, ¿no? Y así es la rana. Decía, si pones una olla con agua caliente y avientas la rana, ¿qué va a suceder? Va a saltar porque inmediatamente va a darse cuenta que está bien caliente. Pero si la pones en agua fría y la metes la rana y le prendes, entonces empieza a calentar el agua y lo que hace la rana empieza a, ¿cómo se llama? Acoplarse al calor, ¿no? O a la temperatura. De tal forma que va a llegar un momento en que se va a cocer y ni cuenta se va a dar, ¿no? Se va a morir ahí y no se va a dar cuenta. Bueno, así es el pecado en nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué pasa? Empezamos a darle entrada y poco a poco nos vamos adaptando. Y nos vamos adaptando. No, pero no es tan malo. Pero no es tan malo, nomás poquito, ¿no? Y dejas. ¿Qué acabamos de ver? Que decía que poca levadura, ¿no? Leuda toda la masa. La echa a perder. ¿Sí? ¿Qué sucede? Nos va a echar a perder ese poquito pecado que puede llegar a nuestras vidas, nos va a ir contaminando de tal forma que al final vamos a cometer el pecado y no vamos a ser redarguidos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos ya acostumbrados, hicimos un corazón duro, ¿no? Y es lo que el Señor nos está advirtiendo el día de hoy, para que no te deslices. ¿Qué pasa si llevas una trayectoria, por ejemplo, un avión que lleve una trayectoria y por X o Y le cambian el rumbo unos cuantos grados, un grado? ¿Qué va a suceder cuando llegue al destino final? ¿Va a llegar? No. Va a llegar a otro lugar bien distinto. Y tú puedes decir, pero si nomás era medio grado, ya no un grado, medio grado. Bueno, ese medio grado lo hizo que se desviara. Y eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Así chiquito el pecado, pequeño que tengamos el pecado, nos lleva a otro lugar que no es el lugar que Dios quiere que tengamos, ¿no? O que lleguemos. Hermano, llegó a Las Vegas, a Ciudad de Pecado. Cuando no, ¿verdad? Cuando no era el lugar donde el Señor nos había enviado, ¿no? Entonces, eso es que no nos deslicemos. Es por eso que nos dice en ese versículo 1
que seamos diligentes. Si nos está diciendo el día de hoy que seamos diligentes, entonces quiere decir que nos falta ser diligentes, ¿no? Hemos estado siendo indulgentes. El Señor nos habla el día de hoy a que seamos diligentes, a que podamos escuchar su voz, que estemos atentos y que guardemos y que lo hagamos, ¿no? No solamente como dijo el hermano, ¿no? Mucho tilín tilín y pocas paletas, ¿no? O sea, más bien que no hablemos, que actuemos, que hagamos, ¿no? El Señor dice que Él es el verbo, ¿no? Dice que el verbo se hizo carne, el verbo es el que hace. Entonces, si somos, dice Pablo, ser imitador de mí como yo de Cristo, entonces tenemos que hacer, ¿no? Dice por ahí en un versículo, dice que como siempre ya han de saber, no sé en dónde, pero sé que dice que prediques el evangelio, y si es necesario, habla, pero predica el evangelio Por sí solo. muéstralo. Claro. Si es necesario, entonces habla. Si no, no hable nomás. ¿Sí? Y es así, ¿no? Y el Señor dice también, por tus frutos, Los conoceré. ¿no? O sea, demos esos frutos, ¿no? Llenos de mi Señor Jesucristo. Así es. Y ahí es donde fallamos todos. Así es, ¿sí? Y si nos está exhortando el día de hoy el Señor es por algo, ¿no? Claro. Así es. Versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué nos dice aquí en el versículo 2? Bueno, dice que la palabra dicha por los ángeles está hablando de cuando se dio la ley en el monte Sinaí, ¿no? Y habló el Señor y fue entregado, ¿no? Esa ley, esos mandamientos a Moisés. ¿Y qué sucedió ahí? Dice que aunque fue firme, dice que toda transgresión y desobediencia recibió retribución. ¿Cuál fue la desobediencia? ¿Quién recuerda en Éxodo cuál fue la desobediencia a esas leyes? O a esos mandamientos. Lo que hicieron, la idolatría. La idolatría, ¿verdad? Se fue un rato Moisés, ¿no? 40 días. ¿Y qué sucedió? O sea, dijeron, ¿sabes qué? Le dijeron a Aarón, vamos a hacer un becerro de oro, ¿no? Para adorarlo. Para adorarlo. No nomás hacerlo. Cuando capítulos antes, ¿qué habían dicho? No, y dijeron, vamos a obedecer, ¿no? Tu palabra. Y aquí desobedecieron. Entonces dice que la transgresión y la desobediencia que recibió, justa retribución. ¿Cuántos murieron? 3,000. 3,000. Por esa desobediencia. ¿Y el Señor tuvo misericordia? Sí. Pues claro, porque todos habían pecado, ¿no? O sea, todos merecían morir. Mas sin embargo el Señor tuvo misericordia y dijo, tú no. Igual es nosotros. ¿Nosotros merecíamos morir? Sí. ¿Pecamos? Pues en el momento que dices, ¿reconoces que has pecado? Sí. Ok. Paga el pecado es muerte. La única forma que puedes librarte de la muerte es a través de Cristo. ¿Sí? Entonces, aquí dice que si la transgresión y la desobediencia recibió justa retribución, vamos a ver ahorita, diré yo con más nosotros, ¿no? Que es una gran salvación la que el Señor nos ha dado. Ok, pregunta, ¿cómo fue la palabra dicha por ángeles? Firme, ¿verdad? O sea, sin titubeo, sin cambiar, ¿no? Porque pues venía de Dios. Dios no cambia, ¿no? Fue firme. ¿Y qué recibió toda transgresión y desobediencia? Justa retribución, ¿verdad? Ok, versículo 3 y 4 dice, pregunta, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual
habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo escaparemos nosotros, no? De ese, dice, si descuidamos una salvación tan grande, ¿no? Si ellos que solamente se les dio la ley y transgredieron la ley y fueron retribuidos por esto, ¿cómo escaparemos nosotros? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo escaparemos nosotros de esa salvación tan grande que el Señor Jesucristo hoy nos ha ofrecido a través de su sacrificio? Nada comparado con la ley, ¿no? Porque ahora Él pagó con su sangre preciosa. Dice, y aquí dice que fue anunciada primeramente ¿por quién? Por Cristo, por el Señor, ¿no? Y luego por los que oyeron, por los apóstoles, ¿no? Testificando Dios juntamente con ellos y dando señales. El Señor mandó señales y prodigios y diversos milagros. ¿Qué hacían los milagros? Solamente apuntaban hacia Cristo, ¿no? O hacia Dios. Y al final, el repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, ¿no? Es la voluntad de Dios, es la que nos da el Espíritu de Dios, es el que nos guía al arrepentimiento. El día de hoy es el que tenemos todo el tiempo, ¿no? Es el que cuando vamos en la calle, cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo y hacemos algo que está fuera de su palabra, el Señor nos redarguye, ¿no? Nos redarguye en nuestro corazón y luego lo sube a la mente, ¿no? Y dice, ¿qué estás haciendo, no? Y es el que hoy nos guía a través de su Espíritu Santo. Ok, pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues aquí la respuesta sería, pues de ninguna manera, ¿no? No hay forma de que escapemos. Si no escaparon ellos por su transgresión, mucho menos nosotros por esta salvación tan grande, ¿no? Entonces la respuesta sería de ninguna manera. La segunda pregunta dice, ¿cómo nos fue anunciada esta salvación tan grande? Primero, por Dios, ¿verdad? O por el Señor, por Cristo, por el Señor. O sería por el Señor como dice aquí. La segunda, por los que oyeron. Confirmada por los que oyeron. Confirmada por los que oyeron. La tercera, Testificada por Dios. ujú. Y la cuarta, Con señales. con repartimiento del Espíritu Santo sería. Ujú. Ok. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Porque esta es la exhortación, ¿no? ¿Y cuál es la exhortación? Si no hay pregunta, entonces, ¿cuál es la exhortación que el Señor nos hace el día de hoy? Que pongamos más diligencia a su palabra para no irnos por las puertas. Así es, ¿sí? Que pongamos más atención, ¿no? Para no deslizarnos. Para que no tengamos que deslizarnos, para que no tengamos que resbalar o que no tengamos que desviarnos realmente de la palabra del Señor, ¿no? Que pongamos por obra su palabra en nuestras vidas, ¿no? Primeramente. Así es. Ok, ahora vamos a ver del versículo 5 al versículo 13 y viene lo que es el argumento. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, ¿no? ¿Qué nos dice aquí el Señor? Los ángeles
veíamos que no son mayores que Cristo, ¿no? Y en ese tiempo ellos creían que los ángeles tenían cierto poder o cierto por el mundo, ¿no? Que el mundo iba a estar sujeto a ellos, ¿no? Estaba cierta autoridad, ¿no? Cuando realmente no tenían absolutamente ningún poder. De hecho, inicialmente el mundo, ¿a quién se le había dado? En Génesis. ¿Alguien se acuerda? Al hombre, ¿sí? Adán y Eva les habían dado el poder, pero ¿qué pasó? Pues pecaron, cayeron, ¿no? ¿Y qué sucedió entonces? Pues no pudieron tener el mundo, ¿no? Como estaba en el paraíso, y es por eso que después ahora tenemos que trabajar, ¿no? Si no hubiéramos estado sentaditos, no hubiéramos tenido que, con el sudor de nuestra frente, tener que ganar el pan de cada día. La mujer no estaría sufriendo cada que tuviera el parto. Pero bueno, el Señor, no se le salió el Señor de las manos, ¿no? Era algo que ya estaba, ¿no? Que ya estaba ahí destinado. Y bueno, lo que el Señor quiere decirnos el día de hoy es que a quien está sujeto o que va a estar sujeto el mundo es a Dios, ¿no? A Cristo mismo, ¿sí? Ok. Y nos menciona aquí en el versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, ¿no? ¿Qué somos nosotros para que el Señor se acuerde y el Señor venga aún en nuestra terquedad o en nuestra afán de desobediencia? El Señor es bueno, ¿no? Con nosotros. Y aquí dice que ¿quiénes somos nosotros para que se acuerde de nosotros? O el Hijo del Hombre para que le visites, ¿no? ¿Por qué dice? Porque le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿A quién puso un poquito menos que los ángeles? Aquí, ¿a quién está hablando el versículo 7? De Jesús. Está hablando de Jesús, pero está hablando de Jesús, hombre, ¿sí? Tenemos que tener claro esa parte. No está hablando de Jesucristo como Dios. Está hablando cuando Cristo se despojó, siendo Dios, no estimarse era igual a Dios, sino vino y se hizo hombre. Y es por eso que entonces llegó a ser abajo de los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles, por ejemplo, no mueren. Cristo murió. O sea, Él es igual que nosotros. Se hizo igual que nosotros. Por eso nosotros somos más abajo que los ángeles, porque somos mortales, ¿no? Cristo se hizo mortal igual que nosotros. Y es por eso que nos dice en el 7, hiciste un poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra, ¿no? Y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Sí? Dice aquí el comentario, Dios nunca le dio a los ángeles el tipo de dominio que originalmente le fue dado al hombre sobre la tierra, y lo que mencionábamos en Génesis 1, 26 a 30. Los ángeles, dice, no tienen dominio sobre este mundo ni sobre el venidero. O sea, ellos nunca van a tener ese dominio. El dominio lo tiene Cristo, ¿sí? Pero ¿quién tiene ahorita el dominio del mundo? ¿Quién se acuerda? Satanás, ¿sí? Lo tiene Satanás, pero es por un corto tiempo. El Señor dice que ya ha vencido a la muerte, ¿no? Y el Señor solamente espera que nosotros obedezcamos, ¿no? Que pongamos la mirada en Él. Quisiera hacer un comentario. Sí, en la tarde estaba meditando y platicaba un poco con mi hermano Javi. Precisamente en ese punto, porque hay cosas que verdaderamente no entendemos, pero si las recibimos y las creemos nos hace mucho bien, porque pues, es palabra del Señor. Lo que veíamos es precisamente en ese punto. Se me vino a la mente cuando nuestro Señor Jesucristo caminaba en esta tierra.
y todavía no iba a la cruz, le trajeron un paralítico. Y recordemos que en esa escena él dijo, tus pecados te son perdonados. Te son perdonados. No le dijo, te serán perdonados cuando vaya a la cruz, me entierren y resucite al tercer día. En el momento. Ahí en ese momento, entonces yo decía, si tu sangre nos limpia de todo pecado, Señor, ¿cómo es que ya perdonas el pecado? Y me contestó inmediatamente, mi hijo, esto que estás viendo aquí ya sucedió. O sea, el mundo ya ha sido condenado, el diablo ya ha sido condenado, aún y que falte el tiempo de ocurrir. Lo mismo pasó con la cruz. Claro. Exactamente lo mismo, y es impresionante. Son detalles que dices tú, le empiezas a dar vuelta, pero están ahí, están en la Escritura, y dicen que la creación fue por medio de la salvación, no al revés. Como se comentaba ahorita, no se le fue de las manos, sino que se hizo la creación por causa de la salvación. Claro. Y wow, esos son los detalles que Con la que tenía flujo de sangre. lo mismo. Tu fe te ha salvado, o sea, no te salvará dentro de que yo vaya. No. Es en el momento y es ya, ¿no? Así Y vemos es. cómo el Señor tiene misericordia, ¿no? De todos, ¿no? Claro. Y tiene un plan, o sea, el Señor tiene un plan, y eso es lo que hoy nos complacemos, ¿no? De que el Señor nos haya escogido, que nos haya mirado, ¿no? Como ahorita vimos, ¿quiénes somos para que se acuerde de nosotros y para que voltee a vernos, ¿no? Polvo, nada más que polvo. Bueno, cuánto amor nos ha dado el Padre a nosotros, ¿no? A través de su Hijo Jesucristo, tanto que dio a su Hijo por los pecados de nosotros, ¿no? Ok. Bueno, viene aquí Génesis 1, 26 a 30 y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves, en los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿no? Así nos hizo Dios, ¿no? Nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Cómo nos había hecho? A su imagen y semejanza. Eternos. Ahora, ¿somos eternos? En Cristo. En Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Es por eso que tenemos miedo a la muerte, ¿no? Cuando no tenemos a Cristo, tenemos que yo me acuerdo cuando yo no conocía a Cristo y decía, yo no me quiero morir, ¿no? O sea, tenía pensamientos muy tontos, como, ¿te imaginas cómo me iré a sentir adentro del ataúd, ¿no? Cuando realmente vemos que, pues simplemente es un cuerpo, ¿no? Es polvo, lo que realmente al Señor le interesa es nuestro espíritu, nuestro corazón, ¿no? Y dice que inmediatamente que dejemos este cuerpo, vamos a la presencia de Cristo, ¿no? Entonces, cambia totalmente y es por eso que fuimos hechos para la eternidad, ¿no? Y ese es el miedo que podemos tener cuando no estamos en Cristo. Hoy que estamos en Cristo, ya es otra cosa diferente, ¿no? Porque ya tenemos una esperanza viva en Él, ¿no? Ok, la pregunta dice, ¿a quién sujetó Dios originalmente todas las cosas? Al hombre, ¿verdad? Pero a raíz de su caída, pues quedó fuera, ¿no? Dice Hebreos 2.8, dice, todos los sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía, dice, no vemos que todas las cosas le sean sujetas, ¿no? Aún no, lo que mencionamos hace rato, ¿no? Aún ahorita el mundo está sujeto a Satanás, ¿no? ¿Sí? Es por eso que ellos decían, pues no lo he visto todavía, ¿no? Pregunta, ¿cuál es el primer pero expresado por el autor a manera de duda
al respecto de este hecho que confirma citando el Salmo 8, 4 al 6. ¿Cuál fue el pero? Que todavía no están sujetas. Que todavía no vemos que estén sujetas las cosas, ¿no? Es lo que dice el versículo 8 al final, ¿no? Y dice el 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, ¿no? Y aquí explicamos esta parte, por qué Jesús es menor que los ángeles, ¿no? Cuando vimos anteriormente en el capítulo 1 que Jesús era superior, entonces vimos aquí que siendo Jesús Dios, viene en carne y entonces se hace mortal, se hace como nosotros, pudiendo morir, y entonces es menor que los ángeles, ¿no? Sí, eso ya lo habíamos visto anteriormente. Pregunta, ¿cuál es el segundo pero presentado por el autor al respecto de la esperanza del cumplimiento de sus promesas? Pero, exactamente, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y viene como referencia Romanos 8, 22 al 25. El versículo 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, ¿no? ¿Qué viene aquí? El Señor era necesario que tuviera aflicción, ¿no? Que llegara a la aflicción. ¿Por qué dice aquí? Porque eso es lo que iba a perfeccionar, dice, al autor de la salvación. O sea, vemos aquí al Señor cómo todo estaba planeado, ¿no? ¿Cómo estaba? ¿Cómo dice no planeado? Estaba escrito lo que habría de suceder, ¿no? O sea, nada se le salió de las manos, que es lo que mencionaba hace rato, sino que el Señor fue el que ya había tenido el plan, el que había hecho el plan, y es por eso que dice aquí que habría de perfeccionarse por aflicciones, ¿no? Al autor de la salvación, que está hablando de Jesucristo. Pregunta, ¿qué era lo que convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten? Llevar muchos hijos a la gloria. Que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos, ¿no? Versículo 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Vemos aquí cómo el Señor Jesucristo hoy nos llama hermanos, ¿no? Inicialmente antes de morir, ¿cómo los llamaba? O les llamaba a ellos, porque estaban en ese tiempo, les llamaba amigos, ¿no? Pues, te llamo amigo porque hoy yo te revelo a ti las cosas, ¿no? Pero a partir de que Jesucristo fue a la cruz, ¿no? Murió y resucitó, y hoy nos llama hermanos, ¿no? Somos hijos ahora por la fe en Cristo, ¿no?
¿Sí? Pregunta, dice, ¿de qué no se avergüenza el que santifica al respecto de los que son santificados? De llamarnos hermanos, ¿verdad? De llamarnos hermanos. Dice el 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, ¿no? ¿Qué nos dice aquí el Señor? Que por cuanto nosotros participamos en carne y sangre, Él también participó, ¿no? Él también se hizo hombre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte, ¿no? Al imperio de la muerte, o sea, a Satanás. ¿Sí? Y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pregunta, ¿hoy estamos sujetos a servidumbre? No deberíamos. Si decimos que sí, no deberíamos, ¿no? Porque tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, Cristo ya venció la muerte. Y si ya venció la muerte Cristo y hemos creído en el Señor y tenemos la fe en Cristo, no debemos de temer, ¿no? Ni deberemos de estar en servidumbre hacia el mundo. Porque preguntaba hace rato, el mundo, ahorita ¿de quién está a cargo? ¿O quién lo tiene a cargo? El diablo, ¿verdad? El diablo lo tiene. Entonces, si servimos al mundo, pues no servimos a Cristo, ¿no? Y si servimos a Cristo, pues no servimos al mundo. ¿Sí? Sigue siendo esclavo del pecado. Seguimos siendo esclavos del pecado, si servimos al mundo, exactamente, ¿no? Y es lo que el Señor nos está hablando desde el el versículo 1, ¿no? Que no nos deslicemos, que no nos cambiemos, que no vayamos al mundo, más bien estemos puestos la mirada en Jesucristo. Pregunta, ¿de qué no se avergüenza el que santifica? Ya lo dije, ¿verdad? Ya quedó, ok. 16, porque ciertamente dice, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a lo que a Dios se refiere, para espiar. Perdón, la pregunta. ¿No lo contestaba? No viene ahí, No, ahí no lo está ahí, viene, pero en el mujer sí. En la hojita sí ¿Perdón? viene la En la hojita sí está. ¿En qué versículo? ¿El 15? Sí. 14 y 15. Ya que los hijos participaron de carne y sangre, ¿para qué debía él participar de lo mismo? Para destruir en medio de la muerte. Por medio. Por medio de la muerte. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, ¿verdad? Esto es al diablo. Y liberar a todo y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí es prácticamente todo el libro. Casi. ¿Listo? Ok, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. La pregunta es, ¿socorrió a los ángeles o a la descendencia de Abraham? La descendencia La de Abraham. descendencia de Abraham, ¿verdad? ¿Y quién es la descendencia de Abraham el día de hoy? Nosotros. ¿Y por qué somos descendientes de Abraham? Porque vivimos en Cristo. Porque vivimos en Cristo, porque vivimos en fe, ¿verdad? Dice que Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Fue justo porque creyó. Hoy somos descendientes de Abraham porque creemos en Cristo, ¿no? Así es. Por lo cual, dice la segunda pregunta, ¿cómo debía ser? Semejante a sus hermanos. En todo semejante a sus hermanos, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser misericordioso. Para venir a ser misericordioso
y fiel y sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, ¿no? Eso es lo que necesitaba Tenía que participar de carne y sangre Cristo, ¿verdad? Para poder cumplir y ser misericordioso, ¿no? Fiel y ser sumo sacerdote, ¿no? Y para expiar los pecados de cada uno de nosotros. 18. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿no? Que es lo que mencionaba al principio, ¿no? El Señor fue tentado y superó toda la prueba, ¿no? O sea, el Señor Cristo siendo Dios, vino en carne y sufrió lo que mencionábamos, fue tentado, tuvo hambre, ¿no? Y por esto, hoy no le podemos decir al Señor que Él no sabe lo que nosotros podemos sentir, ¿no? Él nos entiende fácilmente porque Él vino, porque Él fue hombre también. Él no dice, no, pues yo estuve desde el cielo, desde allá, estuve mandando todo. No, Él vino a nuestras vidas, vino al mundo, vino a este mundo, caminó, sufrió, fue tentado, y es por eso que es poderoso para socorrernos cuando somos tentados, ¿no? Hoy nos mandó al Consolador, que es el Espíritu de Dios, que es el que nos puede redarguir, ¿no? O nos puede guiar cada vez que seamos tentados, ¿no? Pregunta, ¿por qué puede socorrer a los que son tentados? Porque él mismo fue tentado. Porque Él mismo fue tentado, correcto. Y aquí se acabó. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Ninguno? Pues nos quedamos entonces con el versículo a memorizar, Hebreos 2.1, que nos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sí? Perfecto. ¿Puedes entrar con el sí, ¿cómo se llama esa cosa? Con ese que casi agarras. Ahí está. Hello. Como que la mitad de aquí los conozco perfecto, estuvieron en alguna de mis células, así que ya saben cómo funciona esto. Como les confirmamos la semana pasada, este es un día donde vamos a multiplicar la célula. No llamamos dividir porque dividir es lo que hace Satanás. El Señor lo que hace es dar fruto, multiplicar 30, 60 y al 100 por uno. Así que